Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener hijos y aquellos que prefieren no tenerlos. Hoy hablaremos de violencia obstétrica. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. Aquí estamos nuevamente para compartir una de las temáticas que, claro, no son tan visibles en los medios de comunicación. Hoy vamos a estar desarrollando algo que todavía sigue generando mucha controversia, que hay también desinformación por parte de no solo profesionales vinculados con el ámbito de la obstetricia y demás, sino por la sociedad en general. Y para eso estamos haciendo nuestro aporte desde este programa semana a semana, también para terminar con mucho cuestionamiento y condicionamiento social. Por eso lo vamos a presentar a ella. Ella es abogada, es especialista en derechos humanos, milita también por los derechos, ¿no?, de muchas mujeres y sobre todo coordina el grupo Violencia Obstétrica en Argentina. Así que un placer tenerla a la doctora Paula Carelo. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros para hablar de una temática que todavía genera mucha desinformación, ¿no? Hay mucha gente que todavía no conoce qué es esto de pasar por una situación de violencia obstétrica. Así que le vamos a contar, para empezar, bueno, ¿qué es lo que esto significa? Bien, bueno, exactamente como vos estás comentando, hay mucha desinformación sobre el tema y un poco de recelo en relación a la palabra violencia ligada a la obstetricia, al parir, al nacer, que tiene que ser amor, claro, tiene que ser calidez. Bueno, la violencia obstétrica está legislada a nivel nacional por la ley 26485 de protección integral a las mujeres y la definen como el trato deshumanizado, la sobremedicalización y la patologización de procesos naturales durante el embarazo, parto o posparto. En la práctica, ¿qué significa esto? Trato deshumanizado, algunos ejemplos. Nenita, mamita, no hagas ruido, cállate, no grites. Si te gustó hacerlo, ahora bancate el dolor. Acá tenés a tu bebé, a la que lucha por tener un parto no intervenido. Claro. Trato deshumanizado. Sobremedicalización, todo lo que tenga que ver con procedimientos farmacológicos de rutina. Por ejemplo, la oxitocina sintética, que es el famoso goteo, goteíto, que muchas veces lo ponen justamente de rutina. Al llegar a la institución, te ponen un suero, te inmovilizan, perdón. Ya no tenés libertad de movimiento como quieras porque estás prendida a un arbolito, el cual cuelga el suero con oxitocina, las contracciones se vuelven más fuertes, una comienza a sentir más dolor, quizás piden la peridural y comienza lo que decimos la cascada de intervenciones. Peridural lleva a que quizás bajan las contracciones, a que no dilata, entonces como no dilata la vamos a ayudar con más oxitocina o la vamos a ayudar después en el expulsivo a empujarle la panza con la maniobra de Christeller. Y bueno, muchas otras cosas más que podemos entrar en detalle posteriormente. Ajá. Eso es sobremedicalización, algunos ejemplos. Patologización de procesos naturales también, es ver al embarazo, al parto como un proceso patológico, en vez de como un proceso natural y fisiológico. Un médico obstetra que ya está retirado, amigo, que milita con muchas mujeres, dice, la medicina ha avanzado muchísimo, pero el parto sigue siendo el mismo. Entonces no hay nuevas técnicas y nuevos métodos para acelerar el proceso del parto. Es como la digestión, tiene sus tiempos y hay que respetarlo justamente. Entonces, todo esto que estás contando, Paula, digo, estas mujeres, ¿no?, que llegan ahí a este momento que, como vos decías anteriormente, tiene que ser, bueno, vivido con calidez y con todo el contexto que esto también requiere. Al ser víctimas de una situación semejante, yo creo que algunas quizás no logran darse cuenta en ese momento, ¿no?, que esto está pasando. Quizás después sí, pero también existe todavía este cierto temor a poder expresarlo, ¿no? A quién se lo cuentan o cómo se lo cuentan y, bueno, ni hablar si después quieren iniciar algún tipo de acción legal. Esto imagino que es lo que prevalece. Sí, exactamente, es cierto. La corporación médica, el sistema médico es muy fuerte.
es muy difícil plantarse contra él, ya sea en el momento del embarazo o el parto, y posteriormente es muy difícil también luchar contra él para un eventual resarcimiento, para un eventual reconocimiento de una situación de violencia obstétrica. Te voy a comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, es cierto, como vos mencionás, justamente que muchas mujeres están desinformadas. Llegan al embarazo, al parto totalmente desinformadas sobre el proceso natural que significa, sobre lo que va a ser. Lo único que han visto quizás del parto es las películas, donde nos ponen una mujer gritando, descontrolada, fuera de sí, como a veces mismo le dicen los médicos, estás descontrolada, mamita. No está descontrolada, está pariendo, está desinformada, tiene un dolor que nunca sintió y tiene miedo a lo desconocido. Estaba en su casa cálidamente, tranquilamente, transcurriendo el inicio del trabajo de parto, llega a una institución médica donde hay un montón de médicos, asistentes, enfermeras, materiales, a veces quirúrgicos, elementos con los cuales una no se siente cómoda. Entonces, por supuesto que no está cómoda y tranquila para afrontar ese momento. Entonces, bueno, muchas mujeres llegan en esa condición, digamos, lamentablemente, por desempoderamiento y entrega, digamos, al sistema y al poder médico de todo su ser, digamos, y de ese momento tan especial que en teoría es el parto. Sí, además, Paula, entiendo que cada uno confía ahí en lo que es, bueno, su médico, ¿no? Entonces, claro, uno que es lo primero que piensa, y bueno, él es el que sabe, ¿no? Si estoy pasando por esta situación, lo que está haciendo es lo que está bien. Sí. Exactamente, y en realidad claramente que el médico sabe, y además por saber, tiene una situación de poder, porque él sabe lo que en teoría tiene que hacer, él sabe, conoce bien los procesos del parto. Lo que pasa es que justamente el médico tiene un deber de información a la mujer, que lamentablemente no siempre se cumple. Y quiero decir con esto sí que quede claro de que no todos los médicos son malos, no todas las mujeres llegan desinformadas al parto, no todas las situaciones de parto son violentas. Pero sí está bueno resaltar algunas cuestiones, digamos, en la práctica. Sí. Este deber del consentimiento informado. El médico, con cada práctica que él realiza, él tiene la obligación legal y ética de informar a la mujer y pedirle autorización o consentimiento para realizar tal práctica. Le voy a poner un suero de oxitocina sintética, le informo para qué es, con qué fin, qué va a suceder. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Sí, te voy a romper la bolsa. Lo vamos a hacer para esto, para esto, para esto. Lo que pasa es que, lamentablemente, como muchas de estas intervenciones a veces no son necesarias y se hacen de rutina, no tienen en realidad una explicación quizás razonable para que la mujer acceda. O tampoco, lamentablemente, también tienen el tiempo. Claro, directamente se procede y listo. Se procede. Claro. A veces le ponen las enfermeras, digamos, solo con oxitocina, sin indicación del médico, o la indicación por teléfono sin haber visto a la parturienta. Sí, lo resuelven sobre la marcha. Claro, sobre la marcha, sin ver el caso concreto, y la mujer ahí termina siendo como un número más que la llevan, digamos, cual ganado, para lo que tiene que sacar es el bebé producto. Y lo importante es que el bebé al final del parto esté bien y vivo, y que respire y que esté rosadito. Y la mujer no nos importa tanto como lo vivió ya ese momento, ella queda como en un segundo plano. De eso se trata un poco este tema de la violencia obstétrica y el parto respetado, y de respetar los tiempos biológicos y psicológicos del parto, y que la mujer sea centro de esa escena, porque es su parto, es un momento trascendente para la vida de una mujer. Sí, y aparte, bueno, imagino con todo esto que estás contando, que no solo tiene que ver con la parte física, sino con la parte emocional, ¿no?, de esta mujer, Sí. que cómo es después esta secuela que puede llegar a quedar a partir de una situación que, volviendo al inicio, tendría que ser tan maravillosa, pasa a ser tan traumática. Sí, las secuelas de la violencia obstétrica son bastante importantes a nivel psíquico. Psiquiatras especializados en psicología perinatal y psicólogos la equiparan a los efectos, o sea, equiparan los efectos de la violencia obstétrica a los efectos que tiene una mujer a nivel psicológico o psíquico tras una violación. Wow. Sí, porque durante el parto se desencadena todo un proceso hormonal donde hace que la mujer esté muy alerta a todo lo que está sucediendo a su alrededor, si bien no tiene que estar alerta a nivel racional, pero es como un nivel que va más allá. Dicen que tiene que apagar, digamos, su cerebro racional, el neocórtex racional, dejarlo y ir a un poco más lo que es animal. Pero en todo ese cóctel hormonal que ella está transitando en ese momento de parto, que es fundamental para recibir a ese bebé, para que el proceso de parto se desencadene, lo que es la hormona, la oxitocina natural, porque hablamos del goteo de oxitocina sintética, pero el cuerpo libera su propia oxitocina natural, que es la hormona del amor, que es la misma que liberamos cuando tenemos relaciones sexuales.
Por eso también se habla que a veces parto también es sexo y que es parte de la culminación del acto sexual. Aunque muchas personas quizás no lo quieran mencionar. Sí. Incluso es no un lo poco vean tabú, así, claro. No lo ven así. Entonces, bueno, pero la mujer está abierta de piernas, con su vagina expuesta hacia todo el mundo. Respetemos ese momento. No es, digamos, que le estamos revisando la oreja o un hombro en ese momento tan trascendente. Así que bueno, perdón, me fui poco por las ramas. No, pero es muy valioso todo lo que estás diciendo, Paula, porque habla precisamente de todo este desconocimiento que existe, ¿no? En lo social. Bueno, este programa apunta, ¿no? A terminar no solo con este condicionamiento, con lo que hay que hacer, sino también para informar, ¿no? Porque esto que vos estás diciendo, ¿no? Que quizás muchas mujeres no se dan cuenta lo que está pasando en ese momento, y después, cuando quizás charlando con otras mujeres que sí, ¿no? Lo vivieron desde ese lugar, bueno, pero a mí me pasó algo parecido, ¿no? O qué es lo que puedo hacer si es que realmente fui víctima de una situación de violencia obstétrica. A raíz de tu propia historia, bueno, has generado toda una militancia, ¿no? Y has logrado, bueno, que muchas mujeres empezaran también a expresarse a raíz del uso de las redes sociales. Vos coordinás allí un grupo, ¿no? Violencia obstétrica en Argentina. Sí. Sí, es un grupo que comencé hace 4 años, mi hija tiene 5 años, mi trabajo en estos temas comenzó a partir de su nacimiento. Yo llegué informada al parto y no pude contra el sistema. Un año después fue que abrí el grupo Violencia Obstétrica Argentina, Está muy bien, pero bueno, esto es auténtico y esto es emoción, y tiene que ver con esto. Qué fuerte lo que acabas de decir, yo no pude contra el sistema. O sea, cómo existe también toda esta estructura conformada, bueno, por profesionales, por médicos del ámbito de la obstetricia y todos los asistentes, que bueno, que ya siguen una línea, ¿no? Que es bastante difícil de atravesar, sobre todo con esta nueva mirada que vos, bueno, ya hace unos años venías imponiendo, mucho más fuerte en este último tiempo, ¿no? Donde quizás se empieza a hablar un poco más y donde las mujeres empiezan a empoderarse también desde ese lugar, pero imagino que hace un par de años atrás no era tan así. Entonces, claro, yendo vos con toda esta información a querer atravesar algo que está muy puesto desde la estructura misma de una institución médica. Sí, tal cual, exactamente. Yo lo que vi, digamos, en aquel entonces fue que faltaba un poco de información legal sobre la parte de derechos. Las mujeres, me empecé a meter en redes, gracias a Dios me ayudaron muchísimo, gracias al universo o a quien sea. Muchas mujeres me ayudaron muchísimo en todo el proceso de violencia obstétrica y en ir sanando un poco. Y me informaron y continué empoderándome, y muchas cosas que yo pensé que las tenía claras tampoco estaban tan claras, y había algunas otras cosas más que había que aprender, como por ejemplo el hecho del conteo de las contracciones. Yo durante mi embarazo, mi parto, estaba contando las contracciones, abogada, estructurada, cada cuántos minutos, cuánto duraban, llevé así 17 horas de conteo. Luego me enteré que en realidad, justamente como te decía hace un rato, hay que apagar un poco ese cerebro racional y dejarse llevar. Todo esto me lo comentaron muchas mujeres. Así fue que empecé con el grupo en Facebook. Primero empezó poca gente, era un grupo cerrado. La idea primero era trabajar con mujeres que habían sufrido violencia obstétrica y con otras que habían tenido partos respetados, como para intercambiar información. No permitía el ingreso de personal médico o sanitario, porque tampoco quería como que vinieran a chusmear, digamos. Y luego, posteriormente, eso fue como evolucionando, y dije, no, un momento, en realidad tienen que estar acá. Claro. Porque ellos tienen que enterarse de lo que nosotras vivimos y cómo viven las mujeres todos estos procesos. Totalmente. Entonces se fue abriendo el grupo. Hoy en día hay 8.000 miembros de todo el país y es un grupo cerrado. Habría más quizás si es abierto. Le envío un mensajito de bienvenida a cada uno pidiendo que se presenten. La idea es, compartir información desde el punto de vista legal, de la praxis médica. Hay entre los miembros, además de profesionales de la salud, investigadores, hay periodistas también, hay gente del exterior. Tenemos psicólogas, también especialistas en psicología un grupo perinatal. Ya interdisciplinario, claro. Digo que está buenísimo todo el aporte que ahí puede hacer cada uno desde su lugar, desde su accionar también, ¿no? E imagino también que debe ser un lugar de acompañamiento y asistencia para muchas mujeres que, claro, que toman real conciencia que esto les ha sucedido y que ni siquiera se animan a expresárselo a sus seres más allegados. Entonces, bueno, acá encuentran un lugar como para empezar a hablar, ¿no? Sí,
pares o de gente que por lo menos entiende la temática. Eso que vos mencionás es muy cierto. Muchas veces la familia, el entorno más cercano no entiende por qué ella está triste, por qué ella está traumada, si su bebé está bien. Entonces sí, es importante juntarse con otras mujeres, reconocer que hubo una violación a derechos, quizás si es necesario, si se cree conveniente, tramitar una denuncia administrativa. Hay a nivel nacional, a nivel provincial y aquí a nivel municipal lo estamos trabajando, diferentes canales para denunciar administrativamente estos hechos para que se enteren, porque digamos si el médico o la médica o el personal sanitario o una partera o partero ejerció violencia obstétrica, pero nadie le dijo nada, digamos, ni la mujer, ni sus colegas, ni superiores, etcétera. Es como que eso queda al margen de impune. Queda, digamos, en la nada y van a seguir replicando y continuando in eternum esta praxis médica obsoleta que estamos aplicando hoy en Argentina, que lamentablemente va en contra de muchas veces, no digo siempre, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y se sigue con un modelo viejo, medio arcaico, medio no, arcaico realmente, de la atención al parto, donde se lo ve como un proceso patológico, donde los partos son conducidos, es decir, el personal médico conduce todo el proceso de parto, como te decía, con todos estos mecanismos de intervención, desde la oxitocina, a la peridural, a los pujos dirigidos, a que la mujer se acueste para pujar, no hay libertad de movimiento, no hay información, no hay consentimiento informado, el bebé sale, no, capaz ni se lo muestran a veces, particularmente en la cesárea, va para las rutinas, entonces hay que como poner un freno a eso. Tratamos, por lo menos yo, en estos 5 años que llevo trabajando en este tema, o 4 y pico, porque bueno, los primeros fueron de foco en mi hija. Claro. Me parece que el approach o el enfoque tiene que ser no ir en contra como una guerra hacia el personal médico ni hacia el sistema ni la corporación. Es ir acordando en estas cuestiones que suceden, ¿no? Que es habitual, porque también imagino que hay muchos profesionales de la medicina que son sí un poco más conscientes de que esto está pasando, pero que tampoco van a estar allí expresándolo por temor al hecho de estar perteneciendo a una institución, ¿no? De tales represalias a sus compañeros. Claro, no es que bueno, a sus colegas van a estar enfrentándose. Sí, es complicado y sí tenemos casos también en la ciudad de Rosario donde algunas personas, médicos, médicas que han trabajado con el paradigma actual, digamos, de parto respetado, de la OMS y del Ministerio de Salud, que han tenido realmente problemas con sus colegas, peleas, tensiones en ese momento por permitir al acompañante que ingrese al quirófano cuando lo dice la ley que lo tienen que permitir, o permitir el ingreso de un banquito de parto, o determinadas otras cuestiones. O permitir el corte retardado del cordón, o el piel con piel en la cesárea, darle cuando terminan de suturar a la mujer, darle al bebé en su pecho para que ella lo pueda tener, mirar, sentir, oler en un principio. Entonces, bueno, todo eso ha llevado, les cuesta hasta algunos los puestos de trabajo, digamos, o el espacio en la institución, y se tienen que abrir. Ellos mismos dicen, la verdad que tampoco estaba trabajando cómodo así, y no está bueno, no es cómodo para nadie, menos para la parturienta que está en ese momento. Tengo muchísimos relatos de mujeres que me los han compartido, donde ellas veían la tensión entre el médico, el anestesista, el partero, la partera, la enfermera, y todos peleando, y yo ahí como, estoy acá, ¿qué está pasando? Infórmenme. Complicado, digamos, el panorama, pero bueno, me parece que el diálogo, la comunicación, la información, lo que vos estás haciendo acá con tu programa es muy importante para poder llegar a más gente. De eso se trata, Paula. Y antes, bueno, también pensaba, ¿no?, que esto tiene mucho vínculo con lo que es parto respetado. Nosotros hemos dedicado también un capítulo a hablar específicamente de eso, y te pregunto a vos también como profesional del ámbito legal, en relación a muchos obstetras que a veces adelantan, ¿no?, esta fecha programada de parto, por cuestión de un fin de semana largo, por la época de las fiestas. ¿Eso también forma parte de violencia obstétrica? Sí, por supuesto. Por supuesto, y es bastante complicado. Sabemos que muchos de los bebés, por ejemplo, de cesáreas programadas, que muchas veces son sin necesidad, terminan en la neo. El gran porcentaje de los niños de los bebés que terminan en neo son niños o bebés recién nacidos de cesáreas programadas, lo que quiere decir que los están sacando antes de tiempo. Lamentablemente, bueno, es uno de los grandes temas, por eso cuando hablamos con mujeres que están embarazadas, están gestando, uno de los temas a preguntarles y que ellas mismas consulten es ¿hasta cuándo te espera tu médico? ¿Qué dijo tu médico respecto a qué semana? Entonces, bueno, ahí tenés varios temas con hasta cuándo te espera, porque hay diferentes formas de terminar el embarazo.
Lo puedes terminar por una inducción, que puede ser por un método mecánico, como la maniobra de Hamilton, en la cual el médico inserta los dedos en la vagina de la mujer, hace un movimiento circular y desprende las membranas. Con ese método, en el 30% de los casos dicen que en 24 a 72 horas arrancaría el parto, porque el cuerpo empezaría a decir, uy, bueno, acá hay un tema, empiezan a liberar la oxitocina, etcétera. A veces la hacen sobre texto de un tacto a esta maniobra de Hamilton. Voy a hacerte un tacto a ver cómo venís de dilatación en la semana 38, 39. Recordemos, un embarazo, en teoría, en principio, según los libros, dura 40 semanas, pero pueden ser 2 antes o 2 después. Porque también hay, por eso se dice fecha probable de parto, no es fecha de parto, sí, nadie tiene una exactitud, digamos, claro, la bola de cristal. Esa maniobra de Hamilton muchas veces la hacen sin pedir permiso, sin pedir autorización, y le están induciendo el parto en contra de su voluntad a la mujer. Esa es una de las formas. Luego a veces hay inducciones que también las realizan sin necesidad. Bueno, mirá, ya tu panza está grande, vos sos chiquita, o cualquier otra excusa que pueda haber, donde no se tiene en cuenta la individualidad de la mujer, porque capaz tu panza está grande, vos sos chiquita, sí, bueno, pero en mi familia, mi marido mide 2 metros, entonces claro que mi panza va a ser grande, ¿no? Y bueno, los inducen. Las inducciones tampoco se realizan muchas veces de la manera correcta, se realizan a las apuradas. Si la mujer no dilata en 5, 6, 7, 8, 12 horas, chau, a cesárea, cuando además la Organización Mundial de la Salud dice que una inducción fallida no es causa de cesárea, no tiene que irse una cesárea, se puede seguir esperando. Hay que tener cuidado con la cantidad de drogas que se inserta en el cuerpo de la mujer, porque a veces es demasiado y eso puede provocar un sufrimiento fetal en el niño, porque pueden ser contracciones muy rápidas, muy seguidas, muy fuertes, que tampoco está bueno. Una inducción normal, bien hecha, podría durar hasta 3 días, más si el cuello del útero de la mujer no está preparado, no está listo, todavía no está maduro. Entonces hay que ver realmente las condiciones obstétricas y sin otras agendas en mente. Y bueno, y lo peor, para mí, para muchas, realmente, sinceramente, es la cesárea programada o la cesárea innecesaria, intraparto, es decir, cuando ya estaba en trabajo de parto la mujer. Mira, mamita, no dilatás, o bueno, no, qué sé yo, me tengo que ir, son las 11 de la noche, hay un par de médicos, hay uno que me contaba el otro día que los bebés de él nacen siempre antes de las 11 de la noche, entonces es como que vos tenés ahí el reloj que si no pariste hasta las 11, vas a cesárea, y la excusa es tremendo. Es una cirugía a cielo abierto, donde, digamos, los riesgos son enormes para la mujer y para el bebé. Sí, pensaba eso también, ¿no? Muchas mujeres pierden el útero. Se expone también sí, ese profesional. Porque, bueno, por lo que te estoy escuchando, digo, es amplísimo. Cuánta información nos falta también, ¿no? Por todo este desconocimiento que antes mencionábamos, pero sobre todo, la violencia obstétrica puede entonces aparecer no solo en el momento de parto, sino también en el pre y en el post. En el post. Y en el post, que no lo hablamos, también hay otras cuestiones de violencia obstétrica que se deben tener en cuenta y que es fundamental, digamos, la mujer... acá puedo volver una cosa que me olvidé, el tema de las hormonas que hablaba antes. Y voy a hablar sobre las hormonas en el puerperio, y no soy médica, ¿no? Pero bueno, me dedico a estos temas. Quería hablar del tema del imprint, de la huella. La mujer cuando está pariendo... Este cóctel hormonal que ella tiene es justamente para que esté su organismo súper alerta para cuando reciba ese bebé, que sea como un enamoramiento, digamos, como una huella, donde ella lo ve, lo tiene como propio y lo hace como parte de sí. Sí. Por eso es que si en ese momento donde ella está en ese nivel de alerta, digamos, hormonal y psíquica y emocional, espiritual, si quieres decirle también, pero en realidad también es física y fisiológica, si ella es violentada en ese momento, el impacto es enorme y por eso se dice que tiene el mismo impacto que la violación, porque eso queda marcado y muchas mujeres terminan con síndrome de estrés postraumático, reviviendo el momento y reviviéndolo y teniendo pesadillas muchos años después, y etcétera, etcétera. Esta semana me comentó otra chica también el mismo caso. Entonces, bueno, ese es a tener en cuenta, porque ese momento también es tan importante de cuidarlo, digamos, y cuidarla a la mujer en ese momento. Y en el posparto, la violencia obstétrica se puede, si hablamos de la ley de parto respetado justamente, porque la ley de protección integral a las mujeres que define la violencia obstétrica hace referencia a la ley 2599 de parto respetado, donde se dicen cuáles son los derechos de las mujeres en el embarazo, parto, posparto, pero también cuáles son los derechos del recién nacido. Entonces, porque esa ley de parto respetado en realidad se llama Ley de Padres e Hijos en el Proceso de Nacimiento. Ley de Padres.
es otro tema para Claro. conversar, ¿por qué no padre y madre, no? Pero Claro. bueno, ese niño recién nacido, esa mujer puérpera, también necesitan de un cuidado especial, de una atención especial. El establecimiento de la lactancia materna es fundamental. Puede, también en relación a tu programa, es interesante tratar la mujer que elige no amamantar por diferentes motivos, porque también el sistema, el mandato es que amamantes. ¿Cómo no vas a dar la teta? Está bien, bueno, se sabe que es lo mejor para el bebé, que es ideal, etcétera, pero ella puede elegir por diferentes motivos que no, y también hay que respetarla y no violentarla en ese momento. Y si ella elige amamantar, necesita, tiene el derecho, y los profesionales tienen la obligación de darle el acompañamiento necesario, la información necesaria para que ella amamante. Entonces, una mala aprendida, después del nacimiento, apenas nace el bebé, una mala aprendida en el pecho, puede ser catastrófico para ella y para el bebé. Hasta pueden perder la lactancia porque la puede lastimar. Una mala aprendida, una succión en la zona tan delicada como es la del pezón, mucho tiempo incorrecta. Bueno, hay muchas mujeres que terminan con laceraciones, con lastimaduras, con sangre, y encima con sangre tener que dar el pecho luego es muy, muy pesado, por eso es fundamental eso. La información a la mujer que tienen que dársele cuando su hijo está en neo también. El tema de las neos es otro tema grande que la Corporación Médica también debería revisar, y es no enviar a los niños a la neonatología si no es necesario. Claro. La neonatología hace unos años, yo ahora no tengo las cifras, pero costaba una habitación normal de una mujer en internación 500 pesos, y la neo costaba 12.000 a 15.000, la noche neo del bebé. Entonces es mucho dinero. Mami, lo vamos a mandar un poquito a neo para ver, a ver cómo está. No, pero lo ideal, el niño recién nacido es con su madre, en su pecho, con su calor. Y hay muchas de las cosas, de las cuestiones que no tienen, que se pueden resolver, que no son tan graves, digamos, que para que él necesite la neonatología, que puede resolvérsela junto a su madre en la habitación. Porque además, digamos, muchas veces en la neonatología el niño desprendido de su madre, de su calor, de escuchar el latido de su corazón, pescan una bacteria intrahospitalaria, es muy típico. Lo metieron un ratito para ver qué onda con la respiración, y terminó una semana internado con una bacteria en los pulmones. Y cuando la sacas barata es... Sí, qué importante todo lo que estás transmitiendo, Paula. La verdad que, bueno, te agradecemos porque todos estos conceptos que, como dije antes, no tienen visibilidad en los medios de comunicación, siguen siendo todavía una cuestión tabú el poder expresarlos, y bueno, para eso tenemos este espacio semana a semana. Si te estuvo escuchando alguna mujer, ¿no?, y dice, creo que yo fui víctima de cierta situación, ¿cuál es la recomendación? Ahí, bueno, se puede accionar legalmente en contra del profesional médico, en contra de la institución. ¿Esto es un proceso largo? En la generalidad, ¿cómo es? Sí, el proceso, bueno, si fuiste víctima de violencia obstétrica, podés hacer muchas cosas según lo que vos sientas, creas conveniente, a sabiendas de que, bueno, principalmente puedes denunciar administrativamente, que es un anoticiamiento formal a la autoridad, para que ellos, bueno, conozcan que estos casos existen y que se visibilice. Eso es importante, es fácil, es con una carta nomás a diferentes autoridades, que en el grupo en Facebook de Violencia Obstétrica Argentina tenemos la lista de direcciones, instituciones como Defensor del Pueblo de la Nación, INADI, Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, Municipalidad de Rosario. Esa es la denuncia administrativa. También se podría entablar una demanda judicial por violencia obstétrica y o mala praxis, que también es complejo el vínculo, sabiendo que, bueno, tiene que haber un daño, ya sea físico o psíquico, en vos, la mujer, que tiene que ser, bueno, que tiene que ser comprobable, atribuible al profesional médico, que haya un nexo causal, etcétera. Es un proceso largo. Es importante hacerlo también, digamos, para visibilizar. Es un proceso que puede llegar a ser un poco costoso, lamentablemente, y creo que también puede ser una opción, y siempre lo recomiendo, escribir una carta al profesional que te atendió, porque muchas no quieren volver a verlos, comentándole cómo te sentiste, qué sugerirías de cambio para el futuro, para que la próxima vez que él o ella tenga una mujer enfrente pueda recordar tu caso. Y una cosa también más, de aportar para los demás. Claro, para los demás. Otra cosa más, bueno, la última puede ser también hacer una nota al director de la institución o de la maternidad también para que lo tengan en cuenta. Pero esto es post.
En el pre, sí es importante que no lo mencionamos, te robo 30 segundos más. Estando embarazada, sí sugerimos informarse, leer la ley, saber cuáles son tus derechos, contactarte con otras mujeres, ir a grupos de mujeres, conversar con tu profesional. Es fundamental que tengamos confianza en los médicos que nos atienden. Ellos saben, claro que ellos saben, ellos estudiaron muchos años, pero ellos tienen que saber también y tener la confianza que nosotras también sabemos y conocemos nuestros cuerpos y que podemos parir. Entonces, armar un plan de parto con tu médico puede ser una buena opción. No todos están dispuestos, tienen miedo los médicos también porque no saben lo que es el plan de parto, si bien está en la ley de derechos del paciente, las directivas anticipadas, estamos también un poco educándolos, digamos, a ellos respecto a esto, así que esa es otra opción de decir por escrito que quede la constancia de cómo querés que sea tu parto, o cesárea. Pero es lo valioso y es lo importante. Bueno, Paula, la verdad que te agradecemos muchísimo por haber estado hoy compartiendo el programa con nosotros. Vamos a reiterar la invitación para todos aquellos que se quieran sumar a este grupo, bueno, que tienen la oportunidad entonces de hacerlo, Violencia Obstétrica Argentina, ahí los pueden buscar y bueno, que sirva también, que sea útil, ojalá que no sean tantas, ¿no? Porque de eso se trata también. Cada vez menos, pero si es necesario, que ahí puedan encontrar también un lugarcito. Así que reitero el agradecimiento y bueno, vamos a volver a convocarte, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Bueno, para desarrollar otra temática, así que por supuesto, encantada. Estuvo con nosotros la doctora Paula Carelo, abogada, hablando hoy de violencia obstétrica, como ella lo dijo, a informarse. Claro, seguimos concientizando y cambiando sobre todo la mirada social hacia el hecho de tener o no tener hijos. Gracias a vos por acompañarnos cada semana en un nuevo capítulo. No te olvides que puedes volver a encontrar absolutamente todos los programas en las redes sociales. Te invitamos también a que puedas dejar tu testimonio, tus comentarios, tus propuestas. Para eso estamos. Así que gracias y será hasta la próxima aquí en la UOX con ¿Y ustedes para cuándo?